Le agradezco muchísimo esta tarde a Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, que nos tome la llamada para platicar de un asunto, Armando, que es muy, muy importante y que se está discutiendo, que es el outsourcing. Esta semana hubo un encuentro entre el presidente de la República y empresarios preocupados por este asunto de la iniciativa de ley que ya está en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobada por el Senado, que está en la Cámara de Diputados y que se aplazó para las próximas semanas. Pero el tema no es delicado porque, bueno, esto atenta contra el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Platícanos, Armando, de esta iniciativa y cómo van las cosas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes a tu Pues auditorio. platícanos de la posición que ustedes, de la preocupación que existe entre los empresarios de que este asunto siga prosperando y que vuelva incluso a la subcontratación a ser una figura criminal o que pretendan desaparecerla. Sí, mira, como tú dices, ya ha habido un encuentro y hay mucha discusión. De hecho, el lunes y el martes de esta semana se llevó a cabo un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para que diferentes actores, yo creo que fueron cerca de 150, 200, en el que expusieron cada quien sus motivos y sus posiciones al respecto de esta iniciativa. También ahí estuvimos presentes el día lunes, mostrando un poquito cuáles eran nuestras inquietudes. Mira, Sí, te lo que escuchamos. platicamos en esa ponencia que pusimos fue que la subcontratación es una relación laboral triangular, donde existe un trabajador, un patrón y un beneficiado del servicio. Y la relación entre ellos es y debería ser subsidiaria y solidaria con respecto a todas las responsabilidades, a todos los derechos del trabajador. Pero por ser relación laboral, pues ya está protegida en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, no requiere mucha reglamentación, sino lo que se requiere es que lo que ya está en la ley, que es garantizar los derechos de los trabajadores, tanto con una relación directa o triangular, se respeten esos derechos. Y hacer muchas más regulaciones va a complicar el entendimiento y va a seguir con la evasión y la simulación. El problema no es tanto la Sí, subcontratación, sino es la evasión y la simulación. pero para Hoy eso tenemos, hay regulaciones, ¿no? Hay una supervisión y vigilancia y sanciones que deben aplicarse y que por lo visto la Secretaría del Trabajo no ha aplicado. es correcto, lo que ha faltado para las relaciones directas o subcontratadas es una adecuada supervisión, vigilancia y sanción, no solo por la Secretaría del Trabajo, sino por el Seguro Social, por el Ujú. Infonavit, por la Secretaría de Hacienda, pero ya no como se hacía antes, a través de inspectores, sino con un procesos inteligentes a través de sistemas de cómputo que puedan detectar quién hace estas simulaciones y evasiones. Oye, Y todo nos esto, preocupa, sí, sí, dinos de lo que te preocupa, Armando. y lo que nos preocupa es que este, si avanzar en ese sentido de quitarla como, prohibirla como dicen, que al finalmente no la prohíben, porque dicen en un lado que sí la prohíben y por el otro abren una figura de trabajos especializados donde sigue habiendo subcontratación, aunque le llamen de otra forma, y no se va a eliminar el problema. Sí, perdón. No, Ese es, yo te preguntaba porque esta iniciativa de ley va contra los objetivos del Tratado de Libre Comercio y tenemos socios comerciales. No creo que le guste mucho a Estados Unidos y a Canadá que desaparezca esta figura que se usa en todo el mundo. por supuesto, porque además hay muchas empresas transnacionales radicadas en México que utilizan esta figura y no por quitar la parte de las prestaciones y de los pagos hacia el gobierno, sino por flexibilidad. Y ahí el punto que se discute es el reparto de PTU, que es lo que más inquieta. Y entonces lo único que se debe de hacer entre la regulación es aclarar muy bien cómo se debe dar el reparto de utilidades. Son de las pocas cosas que se tienen que aclarar
así como la prohibición de que se den de alta y de baja y que los trabajadores pierdan su antigüedad. Nada más, Sí. pero sí afectará mucha las ganas de invertir en México. Oye, y la pérdida de empleos, porque en este momento hay, incluso en el propio gobierno federal, tiene subcontrataciones. Creo que están hablando de 500,000 de personas subcontratadas para distintos servicios del gobierno federal. Imagínate, ¿cuántas personas saldrían afectadas en caso de que se eliminara el outsourcing o la subcontratación? Mira, nosotros calculamos que se perderían alrededor de 3 millones de empleos formales. Sí. Los empleos, muchos dicen que se perdieran empleos. No, no se pierden empleos porque hay necesidad de ellos, pero lo que va a suceder es que en lugar de que sean formales, pasan a la informalidad. Mira, un dato del peligro de lo que está pasando con la informalidad. En el mes de octubre, según datos de ayer del INEGI, pasaron de que no tenían empleo, de que se reincorporaron a las actividades y a la ocupación, 1,700,000 trabajadores, algo muy bueno. Lo que no se aclara es que solamente 200,000 de ellos pasaron a la formalidad y 1,500,000 a la informalidad. Y ya la informalidad laboral, aunque algunos creen que no afectará, ya afectó, ya estamos en 56%, cuando en enero del año pasado está cerca del 47%. No, bueno, entonces, todas estas, sí. sí. No, te escuchamos, te escuchamos. Todas estas actividades, estas reformas, sí, el empleo no se perderá, pero sí el empleo formal, que además, estando en el empleo informal, pues hay un deterioro del ingreso de las familias y de la calidad de vida. Bueno, y las prestaciones en la informalidad obviamente no te garantizan absolutamente nada, ¿no? Entonces, son asuntos que están ahí. Pues los próximos días van a ser determinantes para esta ley que ya está en el Congreso, que hay un diálogo con el presidente, que se abrió este parlamento que tú nos comentas y que seguramente vamos a seguir escuchando voces como la tuya que advierten de los riesgos de sobreregular o desaparecer la subcontratación. Y también quiero comentarlo al aire, por favor, Fernando, que es aplaudible que casi por primera vez escuchamos que el presidente reconozca que puede mejorar algo que ya había dicho. Yo creo que eso no lo habíamos visto. Y sí, la verdad, aplaudimos esta actitud del presidente de reconocer que se puede mejorar en bien de los trabajadores y en el bien de la productividad y de que vaya creciendo el empleo formal. Pues ese aplauso ahora, ojalá y se lo demos también a los diputados del Congreso Federal a la hora de discutir la ley y de ver qué es lo que va a pasar con ella. ¿Te parece, Armando? Me parece muy bien. Seguimos en contacto contigo para lo que suceda, ya sea para dar el aplauso o para decir qué va a pasar si es que modifican la ley. Exacto, y con mucho gusto estaré contigo y con tu auditorio. Te agradezco muchísimo, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.